Bueno, hoy vamos a hablar con Margarita Recalde, candidata a diputada provincial por Unión por la Patria, pero además directora también general y territorial del ANSES. Exacto. A nivel general. ¿Cómo te va, Marga? Un gusto que estés aquí en Kamikaze. Muchas gracias, Eva. Vamos a charlar un poco hoy de política en general y también un poco de la campaña, de cómo está la cosa. Faltan 2 semanas, más o menos, para... Un poquito más, pero sí, estamos ahí. Para que votemos los argentinos. Y hay cosas que se van surgiendo en esta campaña que es interesante reflexionar porque es como los signos de los tiempos, ¿no? Yo el otro día charlaba con un amigo que decíamos, las juventudes, hubo como 2 grandes convocatorias a las juventudes a la política, a militar en política, a involucrarse. La primera fue con Alfonsín, cuando vuelve la democracia y gana Alfonsín. Muchos jóvenes se incorporan a la política. ¿Por qué? Porque, bueno, la dictadura impedía militar, porque además Alfonsín permitió eso, se crearon organizaciones juveniles muy importantes, especialmente en las universidades, ¿no? La Franja Morada, la famosa coordinadora. Después eso fue quedando en la nada, aparece Néstor Kirchner y se genera otra gran convocatoria a la juventud. En esa convocatoria apareces vos, ¿no? Me parece, empezás a militar ahí con Néstor y con Cristina. Se crea la Cámpora también como gran organización juvenil que abarca, en su momento abarcó casi toda la convocatoria de los pibes a la política. Pero este gobierno me parece que ahí falló, ¿no? Como que no hubo cosas que hicieran que las juventudes se involucraran y apareció Milei. Un fenómeno que dicen los encuestadores atrae al 40, 50, 60% de la juventud. Leía, de cada 2 jóvenes, 1 vota Milei. Es mucho. ¿Qué crees que falló? Contale a la gente por qué pasó eso, según vos. ¿Por qué el peronismo no pudo recrear otra nueva convocatoria a los pibes, no? Es la política en general. Creo Sí. que, por supuesto, existe el voto bronca, la desesperanza también. Yo pensaba en la historia en general del peronismo, ¿no? El peronismo a lo largo de la historia, qué le propuso a la juventud o cómo proyectó la juventud en su momento. Y en esto tiene que ver la movilidad social ascendente, por supuesto. Claro. Los sueños, las aspiraciones, la proyección, en definitiva, qué es lo que vos querés ser en la vida. La posibilidad de querer ser, la oportunidad de querer ser, la garantía de poder materializar esos sueños, siempre es el peronismo, siempre, digamos. En su momento era el trabajador, la posibilidad de, con ese trabajo, tener una casa, ¿no? Creo es lo más importante. Sí, comprarse un auto, un autito, mandar al pibe a la universidad, ¿no? Nosotros en el 2015 hablábamos de llenar la heladera, de volver a comer el asado, ¿no? El asado como ese momento en el que uno comparte con la familia los domingos. Sí, tal cual. El pibe está comiendo el asado con su papá, con su mamá, con sus hermanos, conversando sobre cosas, sobre temas, fútbol, lo que sea. Sí. Por supuesto que para el peronismo es la política, ¿no? Volver a discutir de política en todos lados. Bueno, eso también es el domingo con la familia. Y nosotros hablamos de eso, y en el medio yo creo que también esto de la modernización, ¿no? De los teléfonos celulares, el YouTube, cómo habla la política con los jóvenes, y nos terminó pasando también que el pibe por ahí, los domingos volvieron, la familia volvió y el pibe estaba dentro de la habitación conversando con otros y no salía a comer el asado. Entonces nosotros le estábamos proponiendo cosas que por ahí hasta incluso no querían. ¿Se entiende? Entonces estábamos hablando otro idioma. Yo creo que tenemos una oportunidad, sí, de reconfigurar, porque es posible eso. Yo pienso en Cristina. Cuando Cristina habla, sigue siendo la centralidad, ¿no? Aunque no nos demos cuenta de eso, o muchos no se den cuenta de eso, sigue siendo la centralidad. Sigue existiendo una figura política en la Argentina
que convoca. ¿Sí? Porque en la casa vos ves la repetición de lo que habló o el recorte y demás. Digo, eso no le pasa al resto de la dirigencia política. No, lo que yo veo igual, Marga, ahí es que los pibes que están votando a Milei ahora, que son pibes chiquilines, ¿no? Pibes de 16 para arriba, que es el que tiene edad de voto, me parece que es cierto, se les cambió la cabeza. Vos tocaste un tema ahí que era esto de la globalización, de sentirse parte del mundo estando en Argentina, sí. Porque por los celulares, por la inmediatez, por la globalización de la información, porque se globaliza también las tendencias y las ideas. Cuando vos accedes al mundo a través de un teléfono y empezás a mirar lo que pasa en el mundo, se globalizan las ideas también. Y la derechización de la política, esto del los libertarios, la libertad, lo que se le llama el crecimiento de la derecha en Europa y en Estados Unidos, también llegó acá. Es cierto que los instrumentos tecnológicos ayudaron, ¿no? Pero tengo la impresión de que los jóvenes estos que están votando a Milei, que son ustedes votando a Cristina hace 10 años atrás, 15 años atrás, la misma generación, de la misma edad, están como perdidos. Están perdidos en una Argentina que no la comprenden, ¿viste? Que no... Sí, y también es lo que se propone, ¿no? Y en esto sí puede ser que seamos nosotros votando a Cristina, ¿no? Bueno, pero también, ¿no? Mi viejo tenía un mejor trabajo, sí. Mi vieja también. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, 5 hermanos, el viejo desempleado en los 90, por supuesto, la mamá también, no llegaba. Sí. Le cambió la vida para mejor. Vos decís que la gente estaba mejor, vivía. Por supuesto, vivir mejor, ver que las cosas están mejor en casa, en este pibe de 16, sí. 17 años que hoy vota a Milei, ver eso también ayuda claro. Nos ayuda a nosotros a explicar que la política es la mejor manera de transformarle la vida a las personas. Sí, sí. Y por eso y yo siempre vuelvo a Cristina porque digo, es la única o la mejor dirigente, ¿no? O la mejor exponente de que eso es posible. Por eso digo esto de reconstruir la esperanza. Generacionalmente, seguramente los jóvenes que fuimos convocados por la política a través de la figura de Néstor y Cristina, que nos transformaron la vida a nosotros también, digamos, tenemos posibilidad de ingresar en esos sectores a dar ese tipo de discusiones. Sí. Y en esto también, yo digo, hay un ojo puesto en la juventud, ¿no? Hay una mirada puesta en la juventud, de la juventud que vota a Milei y demás. Y cuando mirás el padrón, es irrisoria, digo, en comparación de la cantidad de gente que vota, ¿no? Claro. Creo que es el 1.4 del padrón, la gente entre 16 y 17 años. No existe. Es más transversal, está en todas las edades el voto. Por supuesto, está atravesado por esto que te decía de la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces es el fenómeno. Milei responde al fracaso del gobierno, digamos, exacto, ¿no? Y sí, no tengo dudas de eso. Milei responde a que que un gobierno no pudo cumplir con lo que prometió, por supuesto. Sí. Pero lo que no quiere decir de que no haya esperanza todavía en que las cosas se transformen, porque por eso somos militantes. No, pero eso es otra cosa, digo, porque de hecho Massa es muy competitivo hoy en las elecciones. Y hoy hablábamos a la mañana con un encuestador que me decía, me llegó una encuesta recién de un municipio del conurbano donde Massa mejoró mucho, me dijo. A tal punto que nos quedamos sorprendidos, me dijo, no, mucho mejoró, en el término de decir después, está abierta la puerta de que Massa gane las elecciones del 22 de octubre porque están demasiado parejos con Milei. Lo que pasa es que el fenómeno de Milei es un fenómeno muy interesante para nosotros los analistas porque es la antipolítica, es ni siquiera el negacionismo, porque lo que pasó en el debate es vindicar la dictadura, decir las mismas cosas que dijo la dictadura. Es lo más, digamos, uno no puede ni encasillarlo. No. Y no había aparecido en la Argentina en los últimos 40 años, no teníamos fenómenos de Milei, ¿no? Como pasó en el mundo. Y es una cosa media loca, ¿viste? Claro, y lo que entra en crisis... y esto sí es para preocuparse y por eso
digo, nosotros como los que somos militantes de esta generación política, tenemos que estar viendo otras cosas, digamos. Yo creo que nuestro rol es otro, porque lo que está en crisis, en definitiva, es lo que propone el peronismo como forma de vida, ¿no? Claro, entonces, yo creo que es por ahí. O sea, vos decís, hay que ser creativos. Claro, el peronismo es, me caso, me compro la casa, me compro el autito, mando a los nenes a la universidad. Eso es peronismo, y con eso el peronismo puede gobernar bien. Por supuesto. En estos últimos 4 años se casó, pero no consiguió la casa, no consiguió el autito, y sí el nene fue a la universidad, eso sí lo hizo, porque hay muchas universidades del peronismo creadas en el conurbano, pero faltó la casa y el auto, ¿no? Exacto. Y bueno, creo que por delante lo primero que tenemos que resolver los peronistas es la problemática de la vivienda. Claro. Digamos, que eso nos va a permitir a nosotros decir, bueno, sí, es posible vivir mejor. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene resuelto, y yo te lo digo hasta en términos personales, cuando uno tiene resuelto el tema de la vivienda... Sí, se le abre la vida a otro lado. Se le abre la vida y empieza a proyectar otras cosas, ¿no? Porque no hay nada peor que pensar qué va a hacer mi viejo o mi vieja cuando tenga 60 años y no pueda trabajar, ¿dónde va a vivir? Y entonces el pibe empieza a preguntarse, es muy profundo lo que te estoy diciendo, pero digo, el pibe empieza a preguntarse quién se va a hacer cargo de los viejos, ¿con quién va a vivir? Mi viejo si hoy alquila. Sí, tal cual. ¿Sí? No hay futuro posible. Sí. Y eso como, claro, bueno, en una economía que no anda bien... En una economía que no anda bien no hay futuro posible. No, pero aparte, el procrear en el gobierno de Cristina funcionó porque la economía funcionaba. El procrear en el gobierno de Alberto fue muy limitado porque ni siquiera los pibes pueden acceder al procrear hoy porque no pueden comprar un terreno. Si el procrear es un programa de vivienda muy bueno, de los mejores de los últimos años... En una Argentina... En una Argentina que no podés comprarte un lote para después que te den para construir tu casa... Es muy difícil acoplarlo, ¿viste? Porque es... Pero yo creo que las decisiones que tomó Massa en el último mes, como ministro de Economía, ¿no? Sobre todo después de que volvió de las reuniones con el Fondo Monetario, donde se hizo ese desembolso, y empezaron a meterle, y se empezó a meter guita en el bolsillo a la gente, ¿sí? Eso ya cambia la perspectiva completamente para un sector importante de la sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque hay decisión política, ¿viste? Hay una idea medio como que el político tiene que moderarse, ¿viste? Entonces, Massa, después de las elecciones, no, tiene que ser más firme, tiene que ser menos, ¿viste? Despegarse, por ejemplo, de la figura de Cristina. Todo lo contrario. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo el ministro? ¿Se sentó? ¿Discutió? No se lo ve moderado. Ayer en el debate retó a todo el sector. Entonces, no solamente retó a los empresarios, les dijo, voy a sacarle todos los privilegios que tienen en el presupuesto, hablaba de 4 puntos del presupuesto, que es uno del PBI, que es gigantesco, intentando decirles, se les acabó la fiesta. Exacto. Ese nos parece más así. Hoy hablaba con unos compañeros, porque bueno, por supuesto, yo milito en la Cámpora, y si hay una persona que representa fielmente lo que creo es Máximo Kirchner, ¿no? Sí. Entonces, Máximo siempre que habla vuelve al acuerdo con el fondo y a rever el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque uno puede tener proyección, puede tener un montón de sueños, pero si estás endeudado en tu casa o en el país, es imposible materializarlo. Entonces, Máximo siempre habla de lo mismo. Ayer Massa, de hecho, lo último que dijo en el debate fue esto, rever el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que tener decisión política. Entonces, si él plantea esto, obviamente en el 2019 Alberto también lo planteó y creo que por eso ganó, ¿no? Porque también habló de lo mismo, dijo, bueno, hay que ver, no el acuerdo con el fondo, en ese momento era la deuda, el acuerdo pasó durante este gobierno. Pero igual fue un error de Alberto. Dijo que este no era su gobierno, que con su gobierno las cosas iban a ser distintas. Estamos hablando de Massa, ¿no? Ayer en el debate. Sí, dijo algo, fue más allá, dijo inclusive, este no es mi gobierno. Por eso dijo, este no es mi gobierno. Y además, y a mí esto me pareció extraordinario, porque incluso hasta a mí misma me sorprendió, habló de los evasores, ¿sí? Y fue más allá. Eso sirve un montón. Es un mensaje de aliento también, ¿no? Sí. Pero no para la militancia nada más, para la gente que necesita que los políticos los representen. Con alguien te tenés que pelear. Porque si no, ¿de dónde sale la plata
para resolver los problemas que yo tengo. Sí, pero además, sí, digo, uno puede entender los gobiernos peronistas exitosos han sido gobiernos que han sido disruptivos, digamos, no han salido han planteado esto de, si queremos que volver a redistribuir la riqueza, esa riqueza hay que sacárselo a alguien para distribuirla. Entonces, en el esquema general, si uno puede hablar de un gobierno peronista tradicional, generalmente le sacan los ricos para dárselo a la gente. Exactamente. Entonces, y nosotros, ¿no? Los militantes del campo popular, tenemos que estar en esa sintonía. Porque si no, lo que te termina pasando es que pasó con un sector de la CGT, con un sector también de la militancia política, que entiende que esto de moderarse va. Y no, la verdad que no fue, porque durante estos 4 años quedó demostrado que no fue. Sí. Entonces, hoy también es importante que detectemos cuáles van a ser las peleas centrales para lo que se viene. Porque yo creo que vamos a ganar, ¿sí? Y sobre todo pensando en que vamos a ganar. Si vamos a ganar, tampoco podemos permitir que se saquen los recursos naturales en la Argentina porque tenemos una deuda terrible con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser determinantes. Como campo popular lo digo. Sí. Por eso es importante. ¿Y qué pensás del llamado a unidad nacional? Digo, esto de que pareciera ser como que Massa encontró ahí un espacio interesante para hablarle a la sociedad, esto de llamar a un gobierno de unidad nacional, sobre todo porque los candidatos de la oposición, los dos, responden a sectores más a la extrema derecha, ¿no? Burlich con ese, ¿no? El otro día habló de felicitar a los gendarmes que mataron a Maldonado. Milei habla de la dictadura. Pareciera ser como que lo favorece a Massa que estos sean sus contrincantes, ¿no? Si hubiera estado Larreta hubiera sido más difícil. Pero ¿qué piensan ustedes sobre esta llamada a la unidad nacional? Digo, ¿qué aparece ahí como gobierno si entran los radicales, entran los socialistas, entran sectores que pueden ser del PRO? Y lo que pasa es que lo que yo creo de unidad nacional es lo que yo creo, ¿no? Sí. Puedo hablar, Cristina lo viene diciendo desde el 2017. Es verdad, sí. Unidad ciudadana. Sí, hablaba de un gobierno de unidad nacional. Es una convocatoria a un gobierno de unidad nacional, pero ¿por qué? Porque defiende intereses, ¿sí? Incluso pasó durante la época de Néstor con el frente, cuando se armó la transversalidad, digamos. Sí. Con Cobo, no fue bueno, pero... No fue bueno, pero, ¿sabes? Cuando se van profundizando las discusiones, yo esto lo creo desde que arranqué a militar, que fue en el año 2008, a militar políticamente dentro de una organización política, durante el conflicto del campo. Yo creo que cuando se profundizan las discusiones, cuando se profundizan es cuando se le mejoran las condiciones de vida a la gente, ¿sí? Ahí se tocan intereses. Entonces la unidad, la gran unidad que se arma, hay gente que incluso tiene intereses dentro de esa propia unidad y que se va yendo. Son formas de concebir la política también, ¿no? En el 2000, si no me equivoco, fue en el 2012, 2013, cuando se empieza a discutir la inflación, cuando la inflación empieza a ser una preocupación, entre comillas, porque la realidad era que los sueldos eran más altos que la siempre, inflación. En esa época le venían ganando a la inflación. Exacto, pero ¿te acordás que ahí salía el índice del INDEC uno por cadena nacional? 1,5, 2%. Exacto. Entonces hablaban de esos temas. ¿Y qué había pasado? Bueno, precios cuidados, por ejemplo. Se empieza a implementar la política de 2013. Se empieza a implementar la política de precios cuidados. Primero eran 7 cadenas de supermercado. Entonces, si no me equivoco, el primero que era La Baña, estaba en esa época, y después Guillermo Moreno, y había 7, 8 cadenas de supermercado. Sí. ¿No? Con ese programa. Y porque en ese momento era más fácil, digamos. Te sentabas con Carrefour, Coto y demás, y les decía, bueno, hacías un gran acuerdo de precios con ellos. ¿Y quién te quedaba afuera? Los comercios de proximidad. Sí. ¿Qué son? El almacén de barrio y demás. Sí. Y bueno, ¿qué pasaba? Los comercios de barrio tenían precios mucho más altos. ¿Por qué? Y porque cuando Carrefour tenía esas grandes ofertas, ellos iban a comprar ahí. Porque no tenían manera de sentarse con Coca-Cola y decirle, mirá, discutir un precio. Sí. No funcionaban como bloque el almacén de la esquina. Entonces, bueno, cuando
se empieza a discutir que hay que descentralizar la política de acuerdo de precios, porque hay que incorporar a otros sectores, porque de la UH no podés gastar toda la plata de la asignación universal por hijo en el Carrefour. También la tenés que dejar en el comercio de la esquina, porque si no el comercio de la esquina no compite con nadie. Es imposible competir con Carrefour. Sí, sí. Entonces sí o sí tenía los precios más largos. Cuando empieza a profundizarse esas discusiones, bueno, hubo sectores del gobierno que no estuvieron de acuerdo y se fueron yendo. Pero no sé si por una cuestión interesada, hasta te diría por una cuestión ideológica. Entonces, yo creo que sí, por supuesto que es posible generar unidad nacional, pero hay que ser bien claros en esas discusiones, ¿no? Porque uno tiene que priorizar, no por una cuestión ideológica, sino por defender los intereses que defender. Sí, las medidas, digamos, ¿qué modelo de país queremos? Exacto. Entonces, unidad nacional, ¿para qué? Para rediscutir con el fondo, para establecer cómo hagamos un acuerdo que no sea inflacionario, porque este lo es. La inflación en Argentina es producto del acuerdo con el fondo y la falta de dólares, eso está claro. Está clarísimo. Queremos un gobierno productivo, queremos un gobierno que desarrolle la industria. Bueno, ¿qué acuerdos vamos a hacer para que esa industria, digamos, para qué querés el acuerdo, ¿no? En el fondo es si lo querés para la patria financiera o lo querés para un modelo productivo. Y yo creo que se va a hacer una gran convocatoria de esto, a volver a discutir las condiciones con las que se firmó el acuerdo con el fondo, que son los plazos, porque es inviable, ¿sí? Argentina necesita crecer para pagar, digamos, esto está demostrado, pero hay una experiencia de gobierno que parece muy lejana, pero que tampoco lo es tanto, que es la del kirchnerismo, ¿sí? Que incluso es parte de este frente político y si no te diría hoy hasta protagonista, porque Cristina está, porque Cristina por suerte la tenemos todavía, entonces mientras ella esté va a seguir siendo la centralidad de la política argentina. Bueno, mientras que eso suceda, existe por supuesto la posibilidad de discutir un montón de cosas. Mirá, lo del gasoducto es clave, porque ahí se vuelve a pensar en que Argentina puede salir de este gran problema económico que tiene. Sí. ¿Y por qué? Porque tiene la capacidad ahora como para generarle valor agregado a esos recursos naturales. Exacto, sí. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ¿qué vamos a querer cuando ganemos? Que Argentina, que se vaya el gas envasado para Brasil, que se exporte y que Brasil genere el valor agregado, o lo vamos a generar nosotros. O vamos a priorizar, por ejemplo, yo pienso acá en Ituzaingó. En Udaondo tenemos 9.000 familias que todavía siguen manejándose con la garrafa. Ya lo hablamos, creo que en algún momento, pero tenemos 9.000 familias que siguen. Bueno, ¿qué vamos a hacer los vecinos de Ituzaingó? ¿Qué queremos? Primero, abastecer a estas familias, abastecer a nuestras industrias, o preferimos otra cosa. Pero hay que ser claros en la discusión también. De hecho, Argentina voy a dar vuelta a su matriz energética. Exacto. A partir de la inversión en los gasoductos. Hace falta armar las famosas plantas de Bahía Blanca, pero es cierto que un nuevo modelo de país depende de esos grandes acuerdos, digamos, ¿no? Digo, si vos le decís a la gente, mira, votame porque voy a privatizar YPF, le estás adelantando, sin decírselo, que no te interesa más, ¿no? Que el Estado crezca en ese ámbito energético. Si vos le decís a la gente, votame porque vamos a fortalecer YPF, vamos a seguir construyendo gasoductos, le está dando otro mensaje, ¿no? Pero, y después lo que podés hacer, porque yo pensaba recién, ¿cómo se termina de hacer lo del gasoducto? Gracias al impuesto a las grandes fortunas. Sí, exacto. Digamos, hay formas de recaudar en la Argentina. No, pero aparte, un ejemplo más cercano. La de rebaja del IVA, se está pagando con el impuesto país. El impuesto país los pagan las grandes empresas, que son las que utilizan la moneda extranjera. Claro que hay formas de financiamiento que tienen que ver con no tocarle de vuelta al bolsillo a la gente, ni subirle la tarifa de luz, ni subir la tarifa de gas. Utilizar mecanismos, estos 4 puntos del PBI, de rebajas impositivas que tienen las grandes empresas. Claro que hay. Lo que pasa es que nadie le puso el diente todavía, ¿no? Y porque había discusiones que eran mucho más fáciles de dar con una Argentina como la que teníamos durante la época de Cristina, ¿sí? Claro. ¿Y por qué? Porque todos ganaban. Todos ganaban. Todos ganaban. Tal cual. Todos. Nadie perdía en esa Argentina. Bueno, hoy tenemos otro problema, un problema muy serio. La gente ya no puede poner más de lo que puso. El sacrificio no es ese. No es por ahí. Entonces, hay otros que tienen que hacer el sacrificio. Entonces tenemos que estar todos de acuerdo. El sábado estuve en el encuentro federal que se hizo por el ambiente, que lo cerró Máximo Kirchner, y él hablaba de, bueno,
hablemos de quiénes son las empresas extractivistas en la Argentina, ¿no? ¿Cuáles son las personas que tienen intereses ahí? En realidad los países que tienen intereses, ¿sí? Países que no sé si llamarlo consorcio, pero en el Fondo Monetario Internacional, son directivos del Fondo Internacional, claro. Ellos tienen representantes. Claro. Esos representantes que ellos tienen, ¿sí? Son los que a nosotros nos asfixian, ¿sí? Con la deuda que nosotros tenemos y que están mirando nuestros recursos naturales. Sí, tal cual. Entonces vamos a tener una gran discusión ahí por dar que tiene que ver con el ser nacional, que tiene que ver con con defender los intereses de nuestra patria, en definitiva. Mirá, hace 10 días hubo un entrevistador muy conocido norteamericano, Tucker, que entrevistó a Milei. Famoso por estar en la Fox, que además lo despidieron de la Fox, la más ultraderecha en términos de comunicación. Hay una serie interesante, se llama The Morning Show, que cuenta la historia de la Fox, abusos contra la mujer, bueno, una cantidad de cosas, una barbaridad, digamos, ¿no? Digamos, hace que La Nación Más termine siendo paca-paca al lado de lo que es la Fox. Bueno, el entrevistador estrella, este señor Tucker, lo entrevistó a Milei. El primero que puso me gusta mucho, qué bárbaro, qué interesante, fue Elon Musk, que es el dueño de Twitter. Pero además es el tipo que hoy necesita el litio en el mundo porque construye los autos Tesla. ¿Cómo no le va a poner me gusta a Milei si tiene intereses sobre el litio del norte argentino? Si Milei es presidente, este señor Musk va a tener abiertas las puertas para sacar el litio, así como lo saca del suelo y llevárselo, ¿no? A tal punto juegan los intereses. Y decí que en Argentina, yo siempre vuelvo a esto porque, por supuesto, porque soy militante gracias a Néstor y Cristina, pero y sí que en Argentina tuvimos un gobierno como el de Cristina, porque con el petróleo, esto lo estuve estudiando ahora hace poco, con el petróleo pasó, el petróleo de pozo ya no existe más. Sí, ahora, el convencional, digamos. Exactamente. Entonces, ¿por qué no existe más? Porque en los 90 vinieron, saquearon, claro. Se llevaron todo lo que pudieron y el otro día también Máximo decía lo mismo, ¿viste? Nos dijeron lo mismo con el petróleo. Que no íbamos a poder hacer, que no íbamos a poder administrar esos recursos que se nos iban a agotar, digamos. Por supuesto que son recursos que se agotan. Sí, no, por eso hay que ser estratégicos. Digamos. Sí, con el litio nos pasa lo mismo. Salvarezza, que fue ministro durante la gestión de Cristina, que ahora está en YPF Litio, vino acá a Ituzaingó, estuvimos haciendo una charla acá en Ituzaingó con él y hablábamos sobre este mismo tema. Con el litio quieren decir lo mismo que con el petróleo, que vamos a poder explorarlo 2 años, explotarlo, entre comillas, 2 años, porque después se acaba. Se termina. Digamos. Entonces quieren venir ya. Sí, tal cual. Marga, en el segundo bloque vamos a hablar un poco también de la campaña del hospital de Ituzaingó, una cosa que me interesa mucho que la gente tenga claridad con la información. Vamos a hablar del ANSES, de los programas, de lo que está pasando, así que no te vayas, enseguida volvemos aquí en Patria Chica. Volvimos, Marga, segundo bloque. Hay un tema que siempre me ha apasionado en Ituzaingó, que es el tema del hospital, ¿viste? Porque el Hospital Bicentenario, parece mentira, ¿no? Pero nació con toda una historia atrás. Primero durante el gobierno de Cristina, que se deciden hacer los 4 hospitales del Bicentenario, Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar. El gobierno de Vidal, que lo suspende y que con una total carabudez dice yo no voy a inaugurar ningún hospital, entonces se empezó a deteriorar el hospital. El que pasaba por Brance veía los vidrios rotos, veía que el hospital estaba abandonado. Viene Alberto y el PAMI vuelve a poner el hospital en la agenda y empieza a reflotar un poco, ¿no? Se encara con un préstamo del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ni siquiera fueron recursos nacionales, hubo que ir a nivel internacional a buscar el dinero. Se rehizo el programa, se empezó una obra que había que terminarla y hace 10 días el hospital inaugura los primeros 5 quirófanos. Yo digo, fue una fiesta, para los que seguimos el tema, fue un gran día ese, pero hasta lo vi como, viste, medio flojo en términos comunicacionales, ¿no? Decir, che, loco, estamos teniendo uno de los mejores hospitales del conurbano, va a superar el Posadas en términos de tecnología. Y además porque la oposición venía diciendo, no, porque del PAMI la gente no se va a poder atender, hubo toda una campaña. Sí, eso, ¿no? Bueno, vos estuviste muy de cerca ahí, estuviste el día de la inauguración, ahora de la terminación de obra. Contanos un poco
qué viste ahí en el hospital, ¿no? ¿Qué se vio, qué se mira? Yo soy vecina de ahí de toda la vida, ¿no? Claro, vos vivís cerca del hospital, ¿sí? Yo soy de Barrio San Gabriel, que queda enfrente, atrás de la Torcasa. Claro. Y te cuento, o sea, cuento esto porque como cualquier chico que se lastima, cualquier chico de la salud pública, digamos, sí, hijo de la salud pública, se va a atender en el lugar de proximidad que tenés. Tal cual. Sí, sí. No es la clínica, digamos. Entonces, en ese momento nosotros nos íbamos a atender todos al hospitalito de Bransen. A la salita, claro. Y ahí te derivaban a otros lugares. Entonces, ahí, por supuesto, hay una revolución en el barrio. Ahora vivo en el barrio aeronáutico, pero en el lugar, en la zona, hay una revolución. También uno se acostumbra, ¿no? Pues fueron muchos años donde nosotros no tuvimos hospital. Exacto. Desde que existimos, digamos. O sea, por lo menos yo tengo 32 años. No hay maternidad. Nunca hubo maternidad. Nunca hubo maternidad. O sea, no podés nacer. Bueno, sí, ahora tenés la clínica, pero después, digamos, te tenés que ir a Moreno, te tenés que ir a Merlo. Es un acontecimiento histórico para todos. También me acordaba durante la gestión anterior, que fue Diario La Ciudad, Radio La Ciudad, eran los que todas las semanas había una nota, que había ¿recordás? Había que decirle a la gente, loco, no se suban a esta motoneta porque es mentira, no es un hospital. Pero eran los únicos. Claro, porque nadie decía nada. Durante la pandemia, pasó ahora durante la pandemia, el PAMI, con Luana, se vieron en un grave problema, porque ¿qué pasaba? La gente mayor de 60 años era la que más se tenía que cuidar. Claro. Y la gente, obviamente, con enfermedades respiratorias. Sí. Pero era el foco estaba puesto ahí, y PAMI venía de primero una desidia terrible de 4 años, pero tampoco estaba preparado como para afrontar esa situación. Sí, claro. Y lo sé porque me tocó vivirlo muy de cerca, que fue Máximo el que, hablando con Luana, dijo, planteemos esta necesidad particular, volvamos a poner en funcionamiento, las obras de los hospitales que faltan terminar. Claro, que eran 4. Ituzaingó estaba prácticamente terminado. Sí, 95%. Sí. Prácticamente terminado. La obra, faltaba todo lo instrumental adentro, ¿no? Sí, y nosotros cuando ingresamos al hospital vimos algo terrible, porque pensá que frenar una obra, una empresa te hace la obra, ¿no? Uh-huh. No es que después viene, después de 4 años, y te puede retomar esa misma empresa. Entonces, hay planos, hay maneras de proyectar, de pensar el hospital. Tremendo, sí. Todas esas cosas se perdieron. Sí, entonces, hasta incluso, no es que tenés el 98% terminado y tenés que poner el 2%, la plata del 2% de lo que falta. No. Tenías que hacer una inversión no como arrancar un hospital de cero, pero ahí. Y yo creo que lo pudimos hacer también, porque el PAMI es única en Latinoamérica, ¿no? Es una obra social. Más grande, sí. Es la obra social más grande de Latinoamérica, pero aparte es del Estado, ¿sí? Es de los trabajadores, propiamente. Está administrada por el Estado. Sí, digamos, no busca el lucro, no busca la ganancia, ¿no? Exacto. O sea, la atención de PAMI es completamente distinta a cualquier otra. Esta última etapa, por supuesto que para nosotros es un montón, porque uno se va a poder operar en el hospital. Te cuento que a partir de la semana que viene también los jubilados y jubiladas van a poder capitar en el hospital. ¿Van a poder? Capitar en el hospital. Toda la gente que capita, o sea, que tiene su historia clínica, en el hospital del Posadas, en el Agüero de Merlo, si no me equivoco, en el Eva Perón, en todos los pasa todo para acá. Los que quieran, por supuesto, porque es voluntario, van a poder empezar a pasar para el Hospital del Bicentenario. Y eso hay que hacerlo. Pero ¿cómo no voy a querer? Escuchame, hay cada clínica que son cementerios. Y va a tener, el hospital va a tener una residencia también. Como va a ser una clínica modelo, un hospital modelo, perdón. Una residencia médica. Va a tener una residencia médica. Aquellas personas que vengan de otras provincias,
Ituzaingó o de lugares alejados Ajá. y tengan un familiar, estén en estado crítico y demás, y tengan un familiar y el familiar se tenga que quedar acá porque tiene un tratamiento prolongado de la persona que está internada, lugares, claro. va a tener la posibilidad de quedarse. Y además vas a tener la posibilidad de atenderte, vas a tener una oficinita del PAMI para atenderte y también vamos a tener el ANSES adentro del hospital. Y además hay que agregarle que es para la comunidad también el hospital. Exacto. ¿No? Porque no es solamente para los jubilados, pensionados del PAMI. También por un convenio que se firmó, la comunidad de Ituzaingó puede acceder al hospital. Tenés la guardia pediátrica, que eso no existe acá en Ituzaingó. Recordemos, yo viví muchos años, si bien soy del barrio donde te dije, Sí. viví muchos años en Villa Udaondo. Y el gran problema que tienen las infancias... guardias de noche, sí. Exacto, son las guardias pediátricas. Cualquier guardia, pero la guardia pediátrica en particular, porque es en el momento en el que te sube la fiebre al nene. Exacto, y no sabes dónde llevarlo. Bueno, en Ituzaingó tenés una guardia pediátrica hoy. Eso es importantísimo decirlo, porque la gente no sabe a dónde acudir. Hay que acercarse al hospital de Ituzaingó. Ojalá que no te toque ir al hospital, por supuesto. No, pero es una ventaja, inclusive para que él tiene obras sociales. Ojo, hay obras sociales que te atienden mal, que vas a una clínica y la encontrás tapada de gente. Si vos tenés obra social, podés ir al hospital, después te derivan después... o te cobra la diferencia. Pero recordemos, son 5 quirófanos, 120 camas de internación, sala de terapia intensiva, tomógrafo. Ahora vas a tener, durante esta fase se está inaugurando también lo que va a ser endoscopía. Eso es importantísimo. Claro. Son estudios muy difíciles de realizarse, puedes estar muchísimo tiempo para realizarte, incluso en el sector privado. Sí, la apuesta es muy fuerte, la propuesta es no solamente muy beneficiosa para nosotros, para los que habitamos Ituzaingó, sí. que teníamos esta emergencia en materia de salud pública, sino que además también para la región, ¿sí? Va a ser un hospital, incluso, no puedo decir mejor ni peor, pero sí muy por encima de lo que nosotros conocemos, el Hospital del Cruce, por ejemplo. Sí. Es un gran hospital el de Florencio Varela. Yo coincido inclusive que en algún momento va a superar el Posada como hospital, porque va a tener esto de ser un hospital de agudos, ¿no? de intersonal de agudos, de su especialidad y su capacidad de dar respuesta a situaciones de agudos, y me parece que va por ese camino. Fue una gran noticia. Exacto, y además, pensándolo en términos locales, ¿no? Que vos tengas la posibilidad de tener un hospital que te brinde esta capacidad de atención, esta calidad de atención, porque también hay una idea de humanizar mucho más la profesión, desde el lugar obviamente de los profesionales del hospital, que son extraordinarios. En lo que respecta a las políticas locales, van a poder abordarlo de otra manera, la salud, de una manera mucho más integral, porque lo que hasta hoy se está ocupando el municipio, porque había una emergencia en materia de salud, porque no tenías un hospital donde atenderte, de lo que hoy se estaba ocupando posiblemente ya no sea ni tan necesario dedicarle a eso y empezar a pensar otras cosas. Sí, tal cual. Te digo más, empiezan a aparecer en la calle, cuando hacemos los móviles, cuando hablamos con la gente, empiezan a aparecer opiniones favorables al hospital. Antes en general era, no me atienden, no conseguí turno, o mucho para atrás no había lugar en la salita, el hospitalito era un desastre. Empiezan a aparecer opiniones de la gente común diciendo, che, me atendí en el hospital, fue bárbaro, me salvaron en esto, me atendieron rápido. Cambia, uno lo nota en la calle, cuando hay acceso a la salud pública de manera inmediata y la respuesta es favorable, exacto, cambia y se nota en serio. Hay muchas aristas para laburar con el tema de la salud, particularmente teniendo este gran hospital, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque además van a haber muchos más jóvenes, y esto es lo que estábamos hablando al principio, con la oportunidad de poder estudiar y especializarse para poder trabajar acá. Sí. Eso no hay que perder de vista. Sí, digamos, hay que empezar a proyectar, y esto... enfermeras, enfermeros, técnicos, médicos, especialistas en muchas cosas. Eso es un llamador, ¿no? Yo tengo este monstruo acá que va a ser de agudo, quiero laburar ahí, digamos. Hablaba con uno de los directores del hospital, sí, y que es un cirujano, una eminencia, laburó muchos años con José Musi en Berazategui. Hablaba con él y me contaba que, entre otras cosas, hacia lo que va el hospital es a formar
profesionales, ¿no? Claro. Ir perfeccionándolos, porque no sé si vieron las fotos de los quirófanos, Sí. hay como un juego de luces que se hace durante la operación para ir detectando algunas anomalías y demás. Es de Eso última antes lo hacía tecnología. el enfermero, el cirujano se ponía la linternita y así operaba. Claro. Y todo eso se fue modernizando, como todo, sí, ¿no? sí, tal Como cual, todo, es tal que cual. se fue modernizando, la medicina también. Entonces vos sí. necesitas una formación permanente de los profesionales. Va a haber una oportunidad laboral también en Ituzaingó Me parece muy única. bien. Sí, va a ser un gran cambio. Marga, hablemos un poco del ANSES también. Vos sos funcionaria del ANSES, sos directora territorial del ANSES. Las últimas medidas que anunció Massa lo tienen ANSES como gran protagonista, ¿no? Los créditos para la gente trabajadora, que para la gente en blanco, digamos, ¿no? Que se sacan por el ANSES. La última medida, que es el tema famoso refuerzo de ingresos para los sectores que no están en blanco, los trabajadores informales, créditos para jubilados, digo, tapados de laburo, me imagino. En Exacto, el ANSES. hay una batería de medidas. El ANSES, y esto por supuesto que es gracias a que tenemos una compañera como Fernanda Raberta al frente de la dirección ejecutiva, el ANSES se viene preparando para absorber este tipo de políticas de seguridad social. ¿Por qué? Para recibir a la gente, en definitiva. Sí. Pensá que a nosotros nos tocó ser esenciales del minuto 1, pagando el ingreso de emergencia, el ATP, no sé si recordás. Hay varias políticas que se implementaron, incluso las moratorias, tareas de cuidado. Durante estos últimos días, hoy estaba viendo, hay políticas que se implementaron durante estos últimos días. Sí. Una es el refuerzo para jubilados. Exacto. Para jubilados que cuenten con 30 años de aporte. Ajá. Hay 1.300.000, ¿no? Y que cobren la mínima. La mínima. Eso no es tan conocido, pero van a tener un aumento durante estos 3 meses, ¿sí? Eso excluye a los de la moratoria, digamos. Exactamente, es para los que tengan los 30 años de aporte. Perfecto. Y más, porque si cobran la mínima van a poder cobrar el refuerzo alimentario del PAMI, que ahora es universal. Recordemos que hasta hace 2 meses... Eso cambió también, claro. Eso ha cambiado porque antes era para un grupo nada más y ahora todos los afiliados al PAMI están cobrando... cobren la mínima, una mínima y media. Claro. Cobran el refuerzo de alimentario. Cobran un refuerzo alimentario de 15.000 pesos. Recordemos cómo se implementaba antes. Eso antes era un bolsón que un jubilado de la mínima iba a buscar a un centro de jubilados, que se tenía que anotar en el centro de jubilados. Exacto. Y que el PAMI hacía la transferencia económica para que el centro de jubilados compre el bolsón de verdura. Sí, el bolsón. Generalmente no era de verdura, era de alimentos secos. Después con la pandemia pasó a ser dinero. Pasó a ser dinero, que eso se transfiere directamente en la jubilación. Sí. Seguías necesitando anotarte, ¿sí?, en el PAMI con los recibos y demás, y el PAMI lo cargaba, eso le transfería la información al ANSES y el ANSES emitía el pago. Bueno, ahora es universal, ¿sí? Son 15.000 pesos más que en tu jubilación. En tu jubilación si cobras la mínima. Sí. A esto se le va a sumar, por estos días que se hizo en el anuncio, se le va a sumar para aquellas personas que tengan los 30 años de aportes y estén cobrando una mínima, otro refuerzo más. Llega casi a 180.000 pesos una jubilación de una persona. Con todos estos adicionales. Son casi 1.300.000 jubilados y jubiladas. Mucha plata, claro. ¿Sí? Que van a tener ese ingreso. Obviamente que es muchísima plata de alcanzar, y alcanza y no. Está al lado de lo que venían, digamos. Por supuesto. Un refuerzo tremendo. Por supuesto. El tema es, y esto para mí es lo más importante, que solamente se puede seguir implementando estas políticas de seguridad social con un gobierno que esté decidido a hacerlo. No, entonces, sí, eso no me cabe duda. Si hay un candidato que dice que detesta al Estado, que lo único que pretende es que el Estado se achique a su mínima expresión, y que ha llegado a decir que, no me acuerdo, pero que el Estado es lo más parecido al demonio, el ANSES va a ser el PAMI va a ser una cosa chiquitita así, que va a atender a la nada misma, ¿no? Y el ANSES tiende a desaparecer. No, el ANSES le va a sacar los recursos directamente. Por supuesto.
Entonces ahí me parece que está la preocupación central. Hoy tenés la posibilidad de, si sos trabajador registrado, vas a poder recibir un crédito de hasta 400.000 pesos. Eso también se tramita en el ANSES, digamos. Eso se tramita a través de la página... directamente de la directa página. página del ANSES. Decimos hasta 400.000 pesos porque depende de la capacidad crediticia que tengan las personas. Se deposita directamente en la tarjeta de crédito. Eso. Ese Entonces monto. vos lo podés utilizar para consumos. Pensar también que es trabajo, porque... O para pagar la deuda que tenés en la tarjeta. O para pagar la deuda que tenés en la tarjeta, ¿no? Que por supuesto que hay muchísima gente endeudada Sí. Y Que eso, paga el mínimo. Exactamente, Tal que cual. paga el mínimo hace bastante tiempo. Pero bueno, también hay mucha gente que, y te digo porque en todo este tiempo con jubilados y pensionados, gracias a Sí. los créditos de ANSES, que además tiene una tasa del 29% que no existe en el mercado. No, sí, tal cual. Es que no existe en el irrisoria. mercado. Con los créditos ANSES, la cantidad de gente, de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, que sacaron el crédito para arreglar la humedad de su casa, para comprarle la moto al nieto, digamos, toda esa plata que queda acá, a vos te permite otras cosas, es más trabajo, digamos, Claro. esa es labura, la discusión. Labura el herrero, labura el albañil, viene que te arregla una cosita, viene el plomero. Bueno, está claro, eso se invierte y ahí... Hablemos del refuerzo último porque me parece que estamos en eso, no sé si todavía tienen números, pero debe quedar todavía gente por anotarse, ¿no? Por supuesto, sí, queda gente por anotar, hay que saber que este refuerzo es para una persona que no tiene absolutamente nada. Contá lo que me decías hoy de, por ejemplo, el pibe que se separó y que la esposa cobraba la UH. Hay casos que hay que analizar caso por caso. Hay casos que hay que analizar caso por caso que te declaran incompatibilidad. Claro. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tú te separó, pero la asignación es un derecho de las niñas y de las niñas. Sí. Exacto. Entonces, si vos estás vinculado a tus hijos y tus hijas, por supuesto que lo estás, y No ellos cobrás. cobran la asignación universal, a vos podés no cobrar te el IFE. corresponde. Claro. Esto es para gente que el Estado no la abraza de ninguna manera, digamos. Sí, el famoso IFE de la pandemia. No, es que incluso porque en el IFE sí contemplaban, entraban la gente esos que casos. cobraba la asignación universal mirá. cobró, con el IFE no la gente que cobraba la asignación universal, pero sí había otro tipo de prestaciones que tenían eran de carácter alimentario Que que cobraban, sí. En este Este, caso no, en este caso... En este caso no. O sea, que cobra el que está en la lona misma, que no tiene ni trabajo registrado, no tiene ninguna potencial trabajo, no tiene... En la familia... Gastos en la no- tarjeta de crédito, porque eso también es importante. Claro. Hay un mercado laboral que no vamos a decir en negro porque está mal, pero sí es informal, Sí, registrado. donde hay muchos trabajadores. Me tocó en estos últimos días, te digo, muchísima gente que me ha dicho, no, pero yo no tengo trabajo, y después te salta incompatibilidad, por ejemplo, con los gastos de Mercado Pago, ¿no? Con ese tipo de plataformas que también se toman en cuenta a la hora del Sí. socioeconómico, por consumos. Entonces, pero acá salta, claro, sí, porque a mí me pagan por Mercado Pago, por ejemplo, un empleador. No, sonaste. Hay muchísimos. Les pagan por Mercado Pago. Les pagan por Mercado Pago a sus mirá. trabajadores. Claro, y ahí... ¿Qué hay? Ahí ¿Un vamos. tope? ¿Qué hay ahí? Exacto, ahí hay un tope. Por ejemplo, en los chicos y chicas que siguen conviviendo con sus papás y sus Sí. mamás, también les toma en cuenta el grupo familiar hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. Ajá. Porque es de 18 a 64 años. Claro. Eh, Entonces, en toda la familia, si vos juntás más de 3 salarios mínimos, sonaste. Exactamente, te toma el grupo familiar. Sí, sí. Esto ya se implementó en un momento, por eso vas a tener muchísima gente que ya está bancarizada. Eso creo que fue lo mejor que nos dejó la pandemia. Eso sí fue el IFE, ¿no? Que los bancarizaron. El IFE bancarizó a más de 4 millones de personas. Claro. Incluso gente que está en la completa informalidad ha tenido la posibilidad de acceder a bancarizarse, que es fundamental hoy. Claro, que le dieron el IFE y le quedó la tarjeta. Exactamente. Se gastó de plata y le quedó la tarjeta. Exactamente. Esa se puede usar para Esa se va a poder usar para muchas cosas. Entonces, por eso nosotros siempre le decimos a los trabajadores y trabajadoras que se acercan al ANSES Sí. que cuiden la cuenta, que cuiden la tarjeta. Igual ahora hay
cuenta DNI, por ejemplo, es algo extraordinario, Sí, pues tremendo. es muy bueno para la gente. Lo que pasa es que tenés que tener internet, tenés que tener un montón de cosas Tenés que que por ahí tener incluso la datos. informalidad no tiene. Sí, sí. ¿Sí? No, es complicado. Contarle a la gente es de 2 de la tarde hasta... la A las gente 10. tiene que ir al ANSES, no puede hacerlo por internet. Lo podés hacer por internet, podés sacar el Un turno. por internet. Pero tenés que ir hasta allá. Exactamente. Pero igualmente podés ir de las 2 a las 10 de la noche. Hoy la ANSES recibe, acá si te acercás a los vecinos de Ituzaingó, Sufriategui, sí. tenemos en Sufriategui y después tenemos los operativos comunidad que se hacen en todo En el todos distrito, lados, sí. donde hay asesoramiento Perfecto. para todos aquellos Pero- que no se lleven bien con las redes sociales, porque esto también es importante. Hay mucha gente que no puede manejarse bien con el teléfono, con la conectividad, sí. no está amigada con la tecnología. Está bien, Bueno, pero que puede vaya. acercarse a los operativos Claro. de ANSES, Vos porque para recomendás eso que están. vaya. Yo recomiendo que el que no lo pueda hacer por internet, Sí. se acerque a los operativos, que estamos realizando asesoramiento personalizado para esas personas. Sobre todo porque hay todavía cierta falencia en esto del acceso a las nuevas tecnologías. No, sí, tal cual. Entonces, está bien, ¿sí?, que si quieren y tienen alguna duda, se acerquen a la oficina de ANSES o a los operativos que son sin turno aparte, ¿sí? Tal cual. Que Sí, para tal eso cual. estamos. Exacto. Marga, sos candidata a diputada provincial ahora en esta elección. ¿Estás en tercer o cuarto lugar? En cuarto. En cuarto lugar, vas a ser diputada provincial porque en el peor resultado vos vas a ser igual diputada provincial. Vas a ingresar a la legislatura. Digo, ¿qué se viene para el gobierno de Kicillof? Va a ser seguramente su segundo mandato porque todo indicaría que Kicillof va a ser reelecto en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es el rol ahora como legisladora en este segundo gobierno de Axel? Digo, ¿no? ¿Qué se viene? Y por supuesto que uno es legislador y es legislador de la provincia de Buenos Sí. Aires. En mi caso particular, además, soy vecina de Ituzaingó, Sí. y soy una militante política. Y vengo vengo de la mano de una generación política. Sí, sí. Lo hablamos recién, ¿no? Lo hablamos recién. Los jóvenes ¿no? de Néstor y Cristina, sí, la Cámara. Hay discusiones por delante que también tiene que dar la provincia de Buenos Aires de la mano, obviamente, de lo que venga Sí. sucediendo con nuestro país. Yo creo que la provincia tiene una oportunidad histórica de reordenarse en términos administrativos, si se quiere, y me parece que ese va a ser el sentido, ¿no? Y productivos, por supuesto, porque nosotros lo que necesitamos hacer es volver a generar una Argentina productiva, la Exacto. provincia de Buenos Aires también. Creo que lo habíamos hablado un poco en su momento. Yo creo que, por ejemplo, mi caso, que soy una vecina de acá de Ituzaingó, que soy del conurbano, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para que en nuestro distrito haya más trabajo, haya más oportunidades? Eso es lo que quiere hacer el gobierno de la provincia de Vos Buenos vas a Aires. tener, a ver, lo que estás diciendo es, voy a tener una mirada especial sobre Ituzaingó, digamos, ¿no? Por Voy a ser supuesto. legisladora de toda la provincia, pero me voy a ocupar especialmente de Ituzaingó. Exacto, porque primero porque es un distrito más del conurbano bonaerense, ¿no? Sí. Y después porque, como te digo, soy hija de la salud pública, de la educación pública, y creo que es algo que hay que defender. Ujú. Y como también soy una militante política y soy vecina y nacida y criada acá, sé las cosas que mi distrito necesita y que, como hablábamos al principio, de los jóvenes. Yo también fui una joven de la escuela primaria, pasé por el colegio secundario, en mi caso en la media 6, y sé lo difícil que es acceder a la universidad, ir a la universidad, salir a las 6 de la mañana, cruzar, en mi caso que yo vivía en ese momento en Udaondo, cruzar el puente Ratti, esperar el colectivo a las 6 de la mañana, ir a trabajar, después ir a la Facultad de La Matanza, todo, y volver a las 12 de la noche. Sí, una locura. Eso lo sé, y sé que eso es lo que te impide desarrollarte, ¿no? Sí, sí, y si uno piensa en el abandono, en cómo los chicos terminan, bueno, mirá lo que hay que hacer. Para un laburante la Claro. conectividad no es solamente el teléfono, es Claro. el colectivo. Sí, sí, Para un terrible. laburante hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por pensar, pero hay que reconfigurar también. Y en esto creo que va a ser central también lo que nosotros discutamos en términos económicos, ¿no? Nuestro rol en el caso de los legisladores de la provincia de Buenos Aires también va a estar atado a los destinos del país. Por supuesto que va a estar atado a los destinos del país. Necesitamos
Si nosotros queremos tener más universidades, si nosotros queremos tener una educación mejor, ¿sí? De calidad, si nosotros queremos tener, por ejemplo, más escuelas técnicas, en el caso de Ituzaingó, para tener más oportunidades laborales, si queremos tener mejores clubes, mejores sociedades de fomento, mejores centros de jubilados, necesitamos tener un país mejor porque necesitamos que funcione la economía. Lo hablamos al principio, dijimos, para volver a un gobierno peronista hay que lograr que la familia, que los jóvenes se casen, que se compren la casa, se compren el autito y manden el nene a la universidad. Exactamente. Esas 4 cosas que son la base de un buen gobierno peronista, ¿no? La justicia social. Exacto. Lo pensaba, yo pienso muchas cosas todo el tiempo para Ituzaingó, porque aparte de la ansiedad de saber que se puede hacer. El otro día Cristina lo dijo, ¿no? Se pueden hacer las cosas, se puede transformar la vida de la gente, se puede vivir en un país mejor. Sí, sí. Primero porque soy militante y creo que puedo transformar las cosas, porque si no me tengo que quedar en mi casa. Pero como legisladora más todavía, es una oportunidad histórica. Nosotros sabemos lo que necesitamos. Necesitamos que haya trabajo, ¿sí? Necesitamos que la gente, por ejemplo, la gente de Ituzaingó pueda vivir mejor en Ituzaingó. Para eso necesita. El otro día Pablo Descalzo lo decía en un encuentro de jubilados que hicimos con el PAMI y con el ANSES, donde vino Pablo a hablar con los jubilados y jubiladas, sí. Decía, bueno, todo lo que le falta a Ituzaingó, que por supuesto él se compromete a hacer porque es el candidato a intendente de Unión por la Patria, todo lo que le falta a Ituzaingó necesita de un gobierno nacional y un gobierno provincial para empujar eso, porque si no va a ser muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pero en la legislatura hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden pensar, hay una oportunidad ahí de, bueno, repensemos la cultura, repensemos la educación, repensemos todo, ¿sí? Pero proyectemos también, pongámonos un horizonte, las cosas no se hacen. No, pero aparte, Marga, todos miramos el segundo gobierno de Axel como una revalidación de su primera gestión. Y además se lo mira a Axel como un candidato a presidente claro, ¿no? Como alguien que el día de mañana, con estas 2 gestiones, pueda también seguir profundizando un proyecto de país. Digo, más allá de las candidaturas de quién y de cuál, generacionalmente nosotros, que somos parte de una generación política donde hay una conducción clara, los nombres de las candidaturas, aparte falta muchísimo tiempo, hay una elección que tenemos que ganar ahora. No, pero yo imaginaba, mira, hablábamos al principio del tema juventud, cómo convocar a los pibes, ¿no? La provincia de Buenos Aires hizo 2 cosas muy interesantes. Una fue la de el viaje egresado. El viaje egresado, estaba ¿no? pensando. Que fue que miles de pibes lograron ir a su viaje egresado, que hoy un viaje egresado de una compañía debe valer como 500.000 pesos, sí. Fácil. Los chicos van gratis. La convocatoria a los Juegos Evita en Mar del Plata. A los torneos bonaerenses. Torneos bonaerenses. Hubo muchas cosas que se hicieron para los pibes en la provincia de Buenos Aires que se sintió como un aire fresco, ¿no? Hay que ver ahora cómo hace el peronismo para decir, bueno, mira, si logramos que el país mejore, vení a militar con nosotros, acercate. Por supuesto que es lo que hay que hacer también, porque te digo, yo fui al colegio público y ganamos los torneos bonaerenses y también me fui a Mar del Plata representando a Ituzaingó. Es algo que viene haciendo de la época de Perón, digamos, los torneos de Evita vienen de hace muchísimos años, se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor, pero tienen que estar. Digamos, yo creo que la oportunidad hoy es de discutir la Argentina de los próximos 20 años. Tenemos por delante. En ese sentido, creo que tiene que ir el proyecto provincial y los proyectos locales, ¿no? Sobre todo los que quieren transformarle la vida a la gente, que somos los peronistas. Sí. Entonces, tanto el gobierno de Axel como todos los gobernadores, y sobre todo las provincias del norte grande, por ejemplo, que tienen por delante una discusión terrible respecto, terrible. Sí, sí. Si no, veamos cómo quedó el mapa político electoral, el mapa electoral en las últimas elecciones. Bueno, hay discusiones que van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque van a ser ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra gente? Si vos privatizás la salud, estamos en un gran problema. Porque nosotros vamos a tener un hospital acá en Ituzaingó. No, ni hablar de los vouchers de la educación, ¿no? Eso va a ser... Eso es que ni siquiera él lo blanqueó ayer, digamos. Al final del debate dijo, bueno, pues ustedes no entienden lo de los vouchers, porque los vouchers son... Pero intentó esquivar, sí.
Exactamente. Pero bueno, todavía hay sectores de la política, digo, Axel, por supuesto que tiene la posibilidad de hablarle a las juventudes con política pública, y eso es fundamental, porque así es como le tenemos que hablar nosotros, los compañeros. El otro día leía, por ejemplo, el boleto estudiantil para los terciarios, que no existía. Exacto. La provincia habilitó el boleto gratuito en colectivo para los que están estudiando en la terciaria. Yo creo que lo importante, Seba, es que con nuestra generación, Axel es más grande, casi que me duplica en edad, pero que nuestra generación política, militante, por supuesto que es lo que tiene que hacer, digamos, todos en nuestra función. En mi caso va a ser, hoy es como directora territorial del ANSES, ¿no? Donde uno tiene que federalizar el organismo, ni hablar Fernanda Raberta, que es una excelente funcionaria. Luana en el PAMI, lo vivimos los que somos de Ituzaingó, por ejemplo, que tenemos un hospital tremendo. Máximo Kirchner con impuesto a las grandes fortunas. Vos pasaste de tener 800.000 pibes con Progresar durante la época de Cristina. 800, con todas políticas públicas que lo que hacían era promover la importancia de acceder a la educación, ¿no? Que los pibes con la asignación universal por hijo estén escolarizados, que los pibes con el Progresar continúen con sus estudios, los finalicen, porque era hasta los 25 años. Bueno, eso eran 800.000 pibes. Después tuviste, con Cambiemos lo bajaste a 450.000 pibes, el Progresar. Sí, la mitad. Hoy tenés 1,5 millones de pibes. ¿Sabés por qué? Por el impuesto a las grandes fortunas. Claro. Ni hablar que después, con eso se terminó la obra del gasoducto. Lo que decís vos se complementó, digamos, ¿no? Cada por supuesto, generacionalmente nosotros tenemos que responder, ¿sí? a esto de que la política viene a transformarle la vida a la gente para bien, ¿no? Para bien, nosotros tenemos que responder a eso. Y es lo que, por supuesto, hace Axel como gobernador. Por eso tiene un muy buen respaldo el pueblo de la provincia de Buenos Aires en las urnas. Sí, señor, sí. Y se va a validar. Veamos Leo Boto, por ejemplo, en Luján. 56% de los votos sacó. Sí, Juan Ustarroz. Sí, son distritos, entre comillas, conservadores lo llamaban. ¿No? A esa zona. Sí, Mercedes es el interior, un ganadero, sí, tal cual. Y Luján también. Luján gobernado por el Cambiemos durante muchos años. Exactamente. Y bueno, el sábado lo escuchaba a Leo hablar de la pelea que dio por. Luján tiene el basural a cielo abierto más grande de la Argentina. Sí. Más grande de la Argentina. O sea, un distrito de 80.000 habitantes, si no me equivoco, tiene. Chico. Lo combatieron por todos lados. Lo que planteó él, mira, yo cuando arranqué a militar iba a Luján a hacer jornadas solidarias, ¿no? Íbamos con un montón de compañeros y compañeras, cada vez que se inundaba Luján, Mercedes, íbamos a hacer jornadas solidarias. En la época de Cristina nosotros le entregábamos PAF a las familias. Claro. ¿Sabes por qué? Porque los pibes nacían con problemas respiratorios por el problemón basural que traía el basural. Sí. Lo mismo pasó en San Martín con todo lo que es la zona Buenaire y Libertador, con esas quemas enormes que se hacían. Nosotros entregamos PAF, y había enfermedades que supuestamente ya estaban erradicadas hace años. Entonces, cuando llega un compañero, ¿no?, a esos lugares, con una historia detrás, por supuesto, porque, digamos, no sé, en el caso de Guado, ya sabemos todo de la historia de Guado, sabemos la historia detrás. Cuando llega un compañero que representa la militancia de Néstor y de Cristina, lo primero que tiene que hacer es atacar el problema principal. Por eso, incluso con todas las dificultades que ha tenido este gobierno nacional, la gestión de Axel Kicillof fue distinta. Porque es lo que tiene que hacer. Tal cual, sí, se notó y se nota, y bueno, la gente lo va a revalidar. Esperemos estar a la altura ahora en la Cámara de Diputados y no... pero bueno, también hay que dar las difusiones. Son nuevos desafíos. Marga, un gusto haber venido acá, haber charlado con vos. Faltan 2 semanas para las elecciones, esperemos que la cosa camine bien y nos veremos después cuando asumas, ¿no? En diciembre, sí, como diputada provincial. Nos vamos a ver siempre. Muy bien. Gracias, Marga, por venir. No, gracias a ustedes por invitar.